Buenos días, comunidad. Yo soy Sadie Herrera y estoy hoy para hacerles un video que me han preguntado mucho, que me han pedido mucho, que es cómo podar una corona de Cristo, una planta de corona de Cristo, para qué se podan, los cuidados y una serie de cuestiones que debemos tomar en cuenta cuando trabajamos con estas bellas plantitas corona de Cristo. Hoy voy a utilizar un ejemplar que se presta mucho para lo que vamos a ver de poda, porque si se fijan, se ha ido todo a lo largo y aunque presenta una floración muy bonita, muestro en cámaras, sí el resto de la planta se ha alargado y se ve realmente desproporcional. No es lo óptimo que debemos ver en estas plantas, donde debemos verlas totalmente cubiertas de hojitas, florecitas y al menos en mi caso como una forma redondeada. Y este es el primer capítulo de una serie de 3 capítulos que vamos a estar haciendo de Corona de Cristo, donde vamos a ir viendo el paso a paso de los cuidados, la reproducción y el trasplante. Vamos a tratar de abarcar lo más posible en esta serie de 3 videos. De cualquier manera, si usted tiene alguna duda, déjeme un comentario y con muchísimo gusto estaré dando respuesta. Y vamos a comenzar con la poda. Esta planta debemos podarla en una época de calor. No es recomendable que haya exceso de humedad cuando estemos haciendo la poda, ni tampoco que le caiga la lluvia, porque puede producirle daño a la planta, la puede podrir y morírsenos por allá. Vamos a proceder a hacer el corte. El instrumento debe estar previamente esterilizado con alcohol para que no le introduzcamos a nuestra plantita ninguna bacteria o enfermedad. Entonces, los motivos por los que podamos nuestra plantita, el número 1, como le digo, es estético, para que ella se vea más bonita. Pero el punto número 2 por el cual podamos estas bellas plantas es para su reproducción. Y no me voy a ir más a fondo en este capítulo en la reproducción, porque en el segundo capítulo eso es lo que vamos a estar viendo, la manera de reproducir estas plantas. Hoy solo nos vamos a ocupar de poda y algunos de sus cuidados. Lo primero, el instrumental esterilizado y el corte de nuestra plantita. Uno, tenga mucho cuidado porque presenta muchas espinas. El corte va a ser en diagonal. Es bastante tóxica. Hay que evitar que llegue a nuestras manos, nuestra piel, y peor aún, que llegue a nuestra cara y nuestros ojos. Aquí hemos hecho, vean, un corte limpio en diagonal, y lo que vamos a hacer cuando acabamos de cortar es secar el exceso de fluidos. ¿Qué vamos a ponerle a esta parte para que cicatrice y podamos proceder a plantarla? Vamos a poner canela o fungicida. En mi caso uso Previcur de manera preventiva, o también vamos a poder usar la cal. La cal lo que hace es secar la herida y cicatrizarla para que no entre ninguna pudrición, no se eche a perder nuestra plantita. Es cuestión de gusto, cualquiera de las 3 opciones es válida, funciona y puede usted ocupar la que más le guste, la que esté acostumbrado, la que le funcione más. Ya una vez que está bien seco, acá vamos a proceder. Yo en mi caso, el día de hoy, voy a usar canela, pero le digo, usted puede usar lo que más le funcione. Yo porque es lo que tengo a la mano y lo que es más fácil de trabajar para mí, dado que tengo poco espacio. Vean,
queda totalmente cubierto el corte. Y esto lo vamos a dejar, este corte, este gajo, este esqueje, lo vamos a dejar a la sombra para que cicatrice y podamos sembrarlo después. Lo dejamos así. Ahora bien, vamos a trabajar con esta planta que hemos acabado de podar. ¿Y por qué lo hemos hecho acá? Lo hemos hecho acá para dejar estas dos ramificaciones que ya vienen muy bonita, incluso con flor, para que ellas sigan creciendo, pero además suelten nuevos brotes, nuevos gajos en la parte superior, incluso en todo este tallo. Esta plantita tiene la posibilidad de generar nuevos brotes de ramas. Y también la voy a dejar acá, tal cual como está, porque esta planta es la que nos va a servir para el capítulo número 3 para trasplantarla, porque quiero que vea cómo las raíces ya han traspasado el macetero hacia abajo y obviamente esta plantita ya necesita de un cambio. A lo que fue el corte de la planta principal también le vamos a aplicar canela. Esto para ayudar a la cicatrización de la planta y que no entre pudrición. Ahora bien, los cuidados que vamos a tener con esta plantita. Bien, la vamos a dejar unos días a la sombra, aproximadamente 7 días a la sombra y que ella no reciba agua en lo que fue el corte. Que no le entre humedad aquí para evitar la pudrición. Si bien sí podemos regarla en caso de ser necesario, si el sustrato estuviera muy seco, la podemos regar solamente en la parte inferior, en el sustrato, pero que no se moje la planta en sí, que no se moje ella. Y como le digo, la vamos a dejar una semana a sombra para que cicatrice esa herida y después la estaremos trasplantando en el capítulo número 3 de esta serie. Y pues este ha sido todo el capítulo de poda. Le digo, no se separe, tendremos un segundo capítulo la siguiente semana para ver la reproducción de estas bellas coronas de Cristo. Yo le dejo de este lado una bolita para suscribirse a mi canal y de este otro lado le dejo la serie completa de las coronas de Cristo y sus reproducción y cuidados. Yo me despido por hoy, soy Sadia Herrera, bye.